Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Hay otra cosa que he dicho, que yo siempre quise ser profesor. Entonces estar con mis compañeros es siempre un orgullo y un honor. Y como ellos saben, yo estaba hasta las 2 de la tarde dando clase, o sea que no soy un gurú de esos que ahora están de moda, soy de los de la tiza y el trabajo constante, que es lo que realmente funciona. Me apasiona el autismo. Me parece uno de los temas claves en nuestra sociedad en estos momentos, por las implicaciones que tiene, por la cantidad de gente afectada y porque por primera vez sabemos un poco. Yo creo que debemos trabajar pensando que dentro de 30, de 50 años hablarán de que estuvimos esta tarde aquí, de que pusimos las piedras para una nueva sociedad. Y lo digo con ese convencimiento. Entre todos estamos consiguiendo que las cosas mejoren y vamos a conseguir que vayan a una mejor. Siempre quiero contar demasiadas cosas y tengo que intentar ajustarme al tiempo, pero hoy quiero darles 3 charlas en una. La primera es hablar de algunas cosas recientes de lo que sabemos sobre el autismo. Esto ha cambiado mucho en pocos años. Entonces, algunas pinceladas porque no me da tiempo a más. La segunda parte va dirigida a mis compañeros docentes, que son algunas estrategias sencillas para trabajar en el aula. Y la última parte es ese concepto que también me parece clave en estos momentos del siglo XXI, que es la neurodiversidad. Lo que eso implica y lo que va a cambiar el futuro de nuestros niños, de nuestros alumnos, de nuestros hijos. ¿Vale? Y sin más, empiezo con una imagen de un santo. No es que yo soy muy poco religioso, pero hay 2 motivos. Una es que la frase me apasiona cuando él dice primero hay que hacer lo posible. Yo creo que estamos todavía en esa primera fase. Luego, lo que es necesario, y antes de que nos demos cuenta estaremos haciendo lo que al principio nos parecía imposible. Y eso es lo que va a suceder. Y el segundo motivo de traer a Francisco de Asís es que la primera descripción de una persona con autismo está en un libro del siglo XII que se llama Las florecillas de San Francisco, donde él habla de uno de los frailes que le acompañan, Fray Junípero, que sin duda tiene un TEA, y él habla maravillado de él, de su bondad, de su aportación, de cómo les hace a todos mejores. Entonces, me encanta que en plena Edad Media nos estén contando algunas de las cosas con las que tenemos que trabajar para el futuro. ¿Qué son los TEA? Hay algunos de ustedes que saben muchísimo y me van a perdonar que repase alguna cosa muy rápidamente. En Estados Unidos se utiliza este manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Todo tiene su importancia. Los americanos, si no es trastorno, no lo cubren los seguros. Entonces, lo que para nosotros es dislexia, para ellos es reading disorder, es trastorno de la lectura. Entonces, hay una corriente nueva en la que se está planteando si realmente tenemos que hablar de trastorno o de condición. De una condición que es de por vida. Pero cambiar las cosas, porque somos muchas veces responsables de algunas imágenes negativas, de algunos sesgos, y eso es lo que trataré también en la última parte. Bueno, perdón, que 2 cosas que son muy importantes. Este manual describe 2 características básicas de las personas con TEA. Una es un déficit permanente en la interacción social. Van a tener dificultades para relacionarse con otras personas. Van a tener dificultades para entender cosas básicas como puede ser hacer turnos, como puede ser compartir, como puede ser un diálogo. Segundo punto que es importante es que es un trastorno de espectro. ¿Qué quiere decir? Que hay una enorme variedad y cada uno está en un punto. Simon Baron-Cohen, que es un investigador de Cambridge, hizo lo que llama el cociente de autismo. Y si hiciéramos esa prueba esta tarde, cada uno de nosotros tendríamos una puntuación. Ninguno tendríamos 0. Entonces, hay un punto a partir del cual empieza el diagnóstico.
Pero ese punto es arbitrario, podríamos ponerle un poco más adelante o un poco más atrás. Y eso yo creo que es también importante. Antes hablábamos, hablando antes de empezar las charlas, la importancia del diagnóstico. Pero tenemos que ver siempre el diagnóstico como un punto de partida, no un punto de llegada. Y el punto clave también es que cada vez hay más personas diagnosticadas con TEA. Y luego mencionaré rápidamente un poco de eso también. Y la segunda parte son patrones restringidos de comportamientos, de intereses, de actividades. Cosas como las que vemos que tengan un tema favorito. Y sabemos también cada vez más de esto. Pongo un ejemplo. Nuestro cerebro tiene un circuito de recompensa. Ese circuito de recompensa nos hace sentirnos bien por cosas como terminar una tarea, por cosas como ayudar a un desconocido, por cosas como beber agua cuando tenemos sed en verano. Ese premio en las personas con autismo es mucho más débil. La respuesta del circuito de recompensa es mucho menor. Por lo tanto, esas cosas a las que sienten una cierta respuesta, ese tema favorito, se agarran con mucha más fuerza que cualquiera de nosotros. Y es algo que también podemos utilizar en la actividad docente. Podemos utilizarlo como estímulo, como palanca, como recompensa, como premio. Bueno, empecemos por las malas noticias. Yo creo que también es necesario decir las cosas como son. Y hay cosas que decir. No tenemos un marcador biológico. Eso que vamos al médico y nos dicen, tiene usted el colesterol en tal valor. En el tema de autismo no existe. Por lo tanto, para identificar autismo, lo único que tenemos son estudios del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que necesitas especialistas y que es un tema complejo. Porque todos nosotros hay días en que estamos mucho más colaborativos y otros días mucho menos. Entonces, un estudio de comportamiento que realmente tienes un tiempo muy limitado, a veces tiene sus dificultades. ¿Vale? Pero de esto se está avanzando. El sueño es tener algo que nos permita identificar con más facilidad a las personas con TEA, que nos permita ver la eficacia de los tratamientos, que nos permita seguir su evolución. Hay distintas técnicas, eso el que quiera, luego en el coloquio que tendremos se lo cuento en más detalle, pero el problema es que vamos avanzando a nivel de investigación, pero estamos lejos todavía de su aplicación, digamos. Imaginaros hacer un cribado, acoger a los niños de preescolar y ver cuántos de ellos son TEA o son candidatos a TEA. No estamos ahí todavía. Los números que tenemos son teóricamente buenos, podemos identificar al 96% de los neurotípicos y al 97,5% de los TEA. Dices, 96 y 97 es una fenomenal, pero no es suficiente. No lo podemos todavía porque tendríamos de cada 5, 4 falsos positivos. Y alguien me decía, bueno, les das primero un disgusto y luego ya cuando lo tengas más afinado, pues les das la buena noticia. Digo, sí, claro, tú imagínate que a ti te dicen tienes un cáncer de mama y dentro de 15 días te decimos, no, mira, que nos hemos equivocado, que no es verdad. Pues lo lógico es que saques un lanzallamas y vengas a vernos al hospital, ¿no? Entonces, sí que me gustaría transmitiros esa sensación de que vamos avanzando y al mismo tiempo de que, bueno, nos queda todavía camino por recorrer. No podemos hacer consejo genético. ¿Qué quiere decir? Es muy común que una familia te diga, no se pregunta cuántos sois familias de alguien con TEA. Vale. ¿Y educadores? Vale. Habrá un poco para todos. Entonces, si una familia te dice, tengo un niño con TEA y estamos dudando si tener un segundo hijo, ¿cuál es la probabilidad que tengo de que el segundo tenga TEA también? Yo no te puedo decir lo específico de tu familia, porque la genética es enormemente compleja. Primero se habló de 6 genes relacionados con el TEA, luego de 13, luego de 27, luego de 60. El último estudio que he manejado hablaba de 2.500. Ya os digo, no puedes ayudar a una familia diciéndole cuál es el riesgo dentro específicamente en tu familia. Tercero, no tenemos medicación eficaz para muchos síntomas y signos. Imaginaros, ¿qué medicación tenemos para favorecer a alguien en su sociabilidad?
realmente no tenemos una cosa eficaz, ¿vale? Entonces, y lo que tenemos muchas veces tiene efectos secundarios y no es ideal, pero nos pasa con cualquier tipo de medicación relacionada con la mente. Los que hayáis tenido cerca una depresión sabéis de lo que hablo, los que tengáis cerca un Parkinson o un Alzheimer sabéis de lo que hablo. ¿Vale? Las personas con TEA viven menos. Yo cuando vi esto me quedé, ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces hay una tarea que es lo que intento hacer con el blog, que dices, bueno, busco la información científica, si existe, porque muchas veces no existe, e intento ver qué es de verdad, si esto está bien hecho o no. Y hay dos estudios que están bien hechos, uno en Inglaterra y otro en Escandinavia. Y aquí os traigo un resumen. Mirad, en gris es la población general, en amarillo son personas que tienen un autismo leve y en negro, en naranja son los que tienen un autismo grave. No sé si leéis desde donde estáis la parte de abajo. No se ve, pero bueno, os lo explico. Dices, por ejemplo, trastornos endocrinos. ¿Por qué tienen más los de TEA que la población general? No lo entiendo. Circulatorios, respiratorios. ¿Por qué? No tiene sentido. Digestivos. Entonces, ¿cuál es la explicación? Acordaros que lo que he dicho es que tienen dificultades de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando van al médico está muy avanzado ya el problema. Cuando ya dicen me duele aquí o tengo un bulto aquí o tengo problemas con algo, muchas veces es, digámoslo con crudeza, demasiado tarde. Entonces, perdonadme, pero eso es teóricamente muy fácil de solucionar. Tenemos que ser más proactivos y llevarles al médico a que les hagan un chequeo cada cierto tiempo. Y ahora os traigo otro ejemplo que a mí personalmente me afecta mucho, que es suicidio. Aquí veis la barra del suicidio, que nos parece un tema brutal en España. Aproximadamente se suicidan 10 personas al día, unos 4.000 al año. Pero es que para la población con autismo leve es como 10 veces mayor. Y con autismo grave, unas 3 veces mayor. Y ahora la pregunta evidente es ¿por qué es más en la población con autismo leve? Todos lo estáis adivinando, porque son conscientes de la vida que tienen. Donde te dicen, no tengo trabajo, no está buscando una chica, mis padres están agotados. Entonces, perdonadme la crudeza de un castellano que habla las cosas como me enseñaron mis padres. Eso es culpa nuestra, que no somos capaces de ofertar vidas que merezcan la pena ser vividas. Y eso es algo que está en nuestras manos. Y entonces lo que necesitamos es comprometernos en esto y no aceptar esta situación. ¿Vale? Bueno, más cosas. Caen en manos de desaprensivos. Y yo lo entiendo. O sea, cuando tengo una reunión con padres, me empiezan a preguntar sobre algún tratamiento del que han oído. Quelantes de metales, cámaras hiperbáricas, no sé, tratamientos con cannabis. Decenas de tratamientos. En Estados Unidos, que es el país del mayor nivel científico del mundo, las familias van de media a 7 de estos tratamientos absurdos. A mí me sucede el otro día, que os decía que antes me llama un padre y entonces me empieza a decir, ¿qué opina usted de los...? Es un tratamiento que en teoría elimina los metales pesados. Y dice, ¿qué opina usted de los metales pesados? Digo, pues que no hay ningún estudio científico que demuestre que estos niños tienen metales pesados. Ya, pero es que mi hijo tiene muy alto el manganeso, no sé qué metales eran, manganeso y cobre. Digo, pero ¿se lo han mirado la Seguridad Social? No, una empresa privada. Digo, ¿y quién es la empresa privada? No, son los que me venden las dietas para los metales pesados. Y me dice, pero es que yo noto que mi hijo mejora. Digo, ya, pero eso nos pasa con todos los placebos. Entonces, bueno, después de discutir un rato por teléfono, digo, pero si está usted tan convencido, ¿para qué me llama? Y entonces este señor me dice, porque las dietas me cuestan 1.600 euros al mes y esta mañana el banco me ha negado la segunda hipoteca sobre mi casa. Y eso es nuestro país, y es todo Occidente. O sea, pero esto es nuestra realidad también y tenemos que decirlo y tenemos que hablarlo, porque
porque son nuestros, son nuestras familias y nuestros niños, ¿vale? Bueno, más cosas. Aquí veis un artículo de un libro de Silverman, que está bien, y él dice que en Estados Unidos van más al maestro Reiki, al acupuntor, tal, que al médico de cabecera. Y yo digo, lo entiendo porque desde la ciencia tenemos muy poco que ofrecer. O sea, lo único que puedes decir es trabajo con terapias, trabajar con especialistas, mejorar esa formación, pero esta gente ofrece milagros y con eso yo no puedo competir. ¿Vale? Bueno. Hay un tema que probablemente hayáis oído, que es la relación entre vacunas y autismo. Y esto es al poco de la primera vacuna, que es la de la viruela, de Jenner. Es un grabado antivacunas. Entonces, sabéis que vacunas vienen de las vacas. Y entonces lo que planteaban a la gente es que iban a sacarle vacas de la lengua o en la nariz. Seguimos todavía con esta gente, con estos antivacunas. Y no gente desconocida. Aquí os traigo este famoso científico, que os lo traduzco. Un niño pequeño, sano, va al médico, le ponen dosis masivas de muchas vacunas, no se siente bien y cambia. Autismo. Hay muchos de estos casos, dice. Pensar el impacto en los seguidores que tiene esta persona. Y eso está haciendo que en todo el mundo occidental estén cayendo las tasas de vacunación. Yo digo que las vacunas es el mejor invento de la humanidad. Son baratas, son súper eficaces y estamos poniendo en riesgo enfermedades erradicadas. Os traigo un ejemplo concreto. Bueno, este es un señor que propagó esos rumores o esas falsas informaciones para ganar dinero. Siempre hay que intentar, como dicen los periodistas, seguir el rastro del dinero, ¿no? Bueno, y esto es Europa. En Europa, en el año 2015, hubo 3 muertos y 3.900 casos de sarampión, enfermedad erradicada. Pero en el 16 ya eran 16 muertos, en el 17 35, en el 18 73. Si os dais cuenta, prácticamente se doblaba. La peor epidemia de sarampión que habíamos pasado desde la llegada de la vacuna. ¿Sabéis quién nos salvó? El coronavirus. El coronavirus, que hizo que otra vez nos... Pero fijaros que era una situación rampante. ¿Y por qué? Porque padres mal informados no estaban vacunando a sus hijos por miedo a que eso fuese la puerta al autismo. Y a los profesores, a los docentes, os digo, sois la última frontera antes del desquicie. O sea, si vosotros no explicáis lo importante que son los... Yo a mis alumnos el primer día de clase siempre les hago la misma pregunta. ¿Cuál es la esperanza de vida en España? Venga, que sois mis alumnos hoy. Bueno, hemos perdido año y medio con el COVID, con la COVID, pero estábamos en 83,5. 85 para las mujeres y 82 más o menos para los hombres. Éramos el tercer país del mundo y en el 2025-2026 íbamos a ser el primer país del mundo. ¿Vale? Y yo les digo ahora echad un siglo para atrás. Yo soy cajaliano, me gusta mucho Cajal. Cuando a Cajal le dan el premio Nobel, ¿cuál creéis que era la esperanza de vida en España? Bueno, oigo distintas cifras. La realidad era 34,7. ¿Vale? O sea, en un siglo hemos conseguido más que duplicarlo. Y ha sido fundamentalmente por vencer a las enfermedades infecciosas. ¿Os acordáis? Perdón, que os quiero contar tantas cosas que no la digo. ¿Os acordáis del niño de Olot? ¿Os suena? En el año 2015, un niño de Olot, zona rica de Cataluña rica, enferma. Y yo digo, me quito el sombrero ante el pediatra que dijo esto es difteria, porque el último caso lo habíamos tenido en 1975, 40 años antes. No lo había visto, estoy seguro, pero se acordaba de lo que algún profesor le explicó en clase. Entonces, cuando penséis que no hacen ni caso, acordaros. Hay alguno que sí que no se escucha. ¿Vale? ¿Cómo es posible que un niño en el 2015 muera de una enfermedad bajo de Siberia por valija diplomática y no llegó a tiempo y un niño de 6 años murió por estupidez, por creerse falsas informaciones? ¿Vale? Más cosas. Los casos siguen aumentando. Esto es algo que a todo el mundo le estamos diciendo.
El autismo, para que os hagáis una idea, antes estuvo un tiempo en las enfermedades raras. Y realmente ahora nos encontramos, los últimos números de Estados Unidos están hablando de uno de 38. ¿Qué quiere decir? Que los que sois maestros y profesores, maestras y profesoras, si no los tenéis en clase los vais a tener. Yo todos los años en mi clase tengo 1 o 2 en la universidad. Yo doy clase en primero, entonces me da mucha alegría encontrarles en la universidad, pero tenemos que saber más sobre esto, porque es mucho más común que otras cosas de las que tenemos una concienciación mucho más clara, como puede ser, pues digo yo, el síndrome de Down o la leucemia infantil. Lo tenemos mucho más claro y visibilizado y comprendido que lo que nos pasa con el autismo. ¿Y por qué aumenta tanto? Aquí veis casos generales de discapacidad en azul y en rojo autismo, TEA. Entonces, ¿qué explicación quieres? Si eres antitecnologías, la culpa son de los microondas. Aquí veis en rojo el autismo y en azul los otros microondas. La gráfica es igual si pones wifi, teléfonos móviles, todo lo que haya aparecido en los últimos 30 años. Pero si eres pro tecnología, pues aquí tienes otras, que es las ventas de comida orgánica, los bioproductos, las cosas eco. También coincide porque también nos hemos dedicado a estas cosas en las últimas 30 años. Y si no os gusta ninguna de las dos, la culpa la tenemos los de la universidad. Aquí veis el aumento de casos de autismo y el aumento del precio de las matrículas en las universidades de Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, la realidad, esto os lo paso rápido, como dice Saga, vivimos en una época dependiente de la ciencia y la tecnología y hemos organizado las cosas, dice, de una manera tan inteligente que nadie sabe nada de ciencia y tecnología. Y él termina con una frase que me pone los pelos de punta. Mire, esto es una clara receta para el desastre. Entonces, aquí veis la situación de los casos de TEA en el mundo. Y fijaros qué mala suerte tenemos, que están casi todos en Europa Occidental y en Norteamérica. También estáis pensando lo mismo que yo, que en todo el mundo hay millones de niños con TEA sin diagnosticar. Os cuento una cosa, aunque dedique un minuto, Yo fui a Bolivia, que es después de Haití el segundo país más pobre de América Latina. He estado varias veces allí y me dicen, ¿tú que te interesa el autismo, quieres ver a los niños? Sí. Y entonces me llevan a un sitio que se llama el Instituto Psicopedagógico, donde están mezclados parálisis cerebral, Down, autismo, todos juntos. Y en enero y febrero, que es nuestro julio y agosto, es el verano del hemisferio sur, mandan a los niños a su casa para cerrar y despiden a todo el personal. Pero de los 350 niños que hay allí, hay 30 y tantos que no tienen a dónde ir. Uno, cuando levantaron la trapa, estaba ya acurrucado. Otra cría fue con el padre, le dijeron al padre que trajese una fotocopia del DNI y todavía le están esperando que vuelva. Estos 2 meses, los niños se quedan solos. Las señoras de la limpieza, que no sé lo que ganará una señora de la limpieza en Bolivia, pero me lo imagino, de su bolsillo se organizan y compran arroz roto, que es el que yo compraba para mi perro, y esos niños durante 2 meses solo comen arroz roto una vez al día. Y yo les digo a mis alumnos, y hoy sois mis alumnos, este es nuestro mundo, no os estoy hablando del siglo XIX, os estoy hablando del 2023, y gente que habla como nosotros y tiene nuestros apellidos. ¿Vale? Bueno, más cosas. ¿Por qué han aumentado tanto los casos? Hay 3 explicaciones y las 3 son ciertas. Una primera es que tenemos muchas cosas en el ambiente, en este mundo industrial que tenemos. Os pongo un ejemplo. Los más mayores os acordaréis del DDT. El DDT está prohibido porque se vio que no se biodegradaba, pero en las zonas que se fumigó con DDT, en España son sobre todo zonas de cultivo de arroz, hay más casos de autismo. Bueno, es posible que haya alguna sustancia por ahí que nos esté afectando. El segundo caso es una nueva reproducción. ¿Qué quiero decir? Tenemos hijos a edades mucho más tardías. Y a que a las madres os contaron muchas veces los riesgos de ser una madre añosa, pero a que a nosotros no nos dijo nadie los riesgos de ser un padre añoso. Estaba fenomenal ahí. Charlie Chaplin teniendo un hijo a los 90 y Picasso a los 80. Se ha visto que uno de los motivos de riesgo es la edad del padre.
¿vale? Entonces vosotras tenéis los óvulos listos desde el día en que nacéis, pero nosotros fabricamos espermatozoides todos los días y cada día lo hacemos peor, con más mutaciones. Entonces, es otras partes. Y la tercera parte, que también es cierta, es que somos mucho más sensibles y ahora los vemos. Os he dicho que los vio San Francisco en el siglo XII, o sea, han estado siempre ahí. Y esto solo se ha diagnosticado en el siglo XX. Entonces, si a alguien también le interesa eso, también podemos luego hablar. Venga, que tengo que ir más rápido. Eliminación de la culpabilidad. Los padres no han hecho nada que tenga que ver con el autismo de su hijo. Así de contundente. Hemos vivido durante demasiado tiempo muchas estupideces y una de ellas era esta. Sobre todo, atacando a las madres. No lo consintáis. Yo todos los padres que conozco se dejan la piel por sus hijos. Entonces, nadie es culpable. Me hace gracia porque con la genética, a veces que me piden dar una charla sobre la genética de los TEA. Entonces yo digo que muchas de esas mutaciones no las tiene ni el padre ni la madre, por lo tanto no son heredadas. ¿Vale? Y una madre me dijo una vez de estas: usted es que no conoce a la familia de mi marido. Bueno, entonces, si estudiamos las células, que por ejemplo una fuente de células madre son los dientes de leche, se ven diferencias entre las células madre de un niño con autismo, de un niño normotípico, de un niño con síndrome de Williams, que sería lo contrario al autismo. Son hipersociales. Es decir, no tiene nada que ver con la crianza, no tiene nada que ver con las vacunas, por lo que sabemos al día de hoy. Es un tema que tiene una base genética, que tiene una base que ver con mutaciones, es posible que haya algún elemento disparador y eso afecta a la estructura cerebral. Y si no asumimos que ese es el punto de partida, no nos podemos poner de acuerdo. Esa estructura cerebral, el cerebro es algo distinto. Por ejemplo, los niños con autismo tienen más neuronas que los niños sin autismo. ¿Vale? O sea, tener un problema no quiere decir tener un déficit. A veces tener un exceso de cosas tampoco es bueno. Hay muchas comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Que el niño con TEA puede tener al mismo tiempo trastorno de déficit de atención con hiperactividad, puede tener un trastorno obsesivo-compulsivo, puede tener ansiedad, puede tener depresión. Parte de lo que decimos, por la vida que tiene. Habrá que ver si eso es también un tema neurológico o es un tema social de lo que os digo. A mí hay veces que me hace mucha gracia que hablas con muchos sois educadores. Yo digo, lo que se haga en el cole, estáis marcando la vida de esos chavales, para bien y para mal. Entonces, ves las dos cosas. O sea, me cuentan unas familias, un caso que era, bueno, un chaval, me lo cuenta él, me viene y me dice: José, ya tiene 31 años, y me dice: el infierno existe. Imaginaos que os viene alguien y le dice a vosotros: el infierno existe, ¿vale? Pondréis la misma cara que puse yo. Y me quedo así, bueno, y me dice: es el comedor escolar. Y entonces me empieza a contar unas historias que la única definición que se me ocurre es tortura. Y en un caso más reciente hablo con los profesores y me dice: no es verdad, aquí no hay nada de eso. Digo: pero has mirado. Entonces me dice: sí, he preguntado en clase y me han dicho que no. Entonces, perdonadme, ¿de dónde estamos? Insisto, y luego ves lo contrario. Por ejemplo, sitios donde les han explicado que Miguel es uno más, que tiene una cosa que no es mala, ni es contagiosa, ni es ningún problema, solo que es particular en algunas cosas. Que todos somos particulares en algunas cosas, ¿verdad? Y todos tenemos cosas que se nos da bien y no. Y entonces, que él es posible que no sepa muy bien hacer amigos, pero quiere hacer amigos. Es que son tantas cosas lo que digo. Si no digo hasta dónde llego, me cortáis y se acabó donde esté. Otro chaval habla con la madre, habían establecido objetivos para ese año. Era lo que estábamos hablando. Entonces, Pablo tiene ahora 16 años, es súper elegante, le encanta vestir como un dandy. Y digo: ¿qué objetivo tienes con Pablo este año? Y me dice: que otro muchacho se tome. Y perdona que os diga, pero somos tan mierda de sociedad que no somos capaces de conseguir eso. Es tanto lo que nos están pidiendo. Bueno, ¿se puede curar el autismo? En realidad os he dicho que no. Es una situación de por vida, una condición de por vida.
Pero también os he dicho que los diagnósticos son arbitrarios. Se juntan un grupo de expertos y dicen, de estas 8 características, si tienes 5 tienes autismo, si tienes 4 ya no. Entonces hay gente que mejora tanto que se sabe del diagnóstico. El problema es que no sabemos identificarlos, siempre es con mucho trabajo. O sea, aquí no hay magia. Hay unos padres que le llevan a terapias, hay un centro en el que trabajamos en un equipo, en el que hay un cuaderno, no sé cómo lo llamáis, cada sitio le mandan un cuaderno volante, con información, con instrucciones, y estamos todos de acuerdo en cómo trabajar. Entonces no es solo la hora de terapia a la semana, sino es que en el cole tienen otras tantas horas y es que en la familia tienen tantas horas. Esos son los que tienen, los americanos les llaman bloomers. Los bloomers es que florecen. Entonces necesitamos que florezcan más. Vale, características específicas. Muchos tienen problemas de sueño. El sueño daría para otra charla. Claro, si vosotros no dormís, un día tenéis una mala noche, por lo que sea, al día siguiente estás irritable, al día siguiente no funcionas bien, entonces, pues ellos igual. Si no duermen bien, no pueden funcionar bien. ¿Vale? Luego, entre procesamiento y global y local, nosotros en general, no sé si estáis viendo antes la S o la H. Normalmente nosotros veríamos antes la S y luego cuando te fijas en detalle ves la H. Ellos son muy buenos en el procesamiento local. Ven más los árboles que el bosque. Eso está abriendo unas posibilidades, por ejemplo, de inserción laboral. Les están contratando para detectar errores en código informático. ¿Por qué? Porque son mucho mejores que el resto de la población. Entonces, de la última parte que os quiero contar es un poco de eso. Es decir, de que el mundo está empezando a mirar al autismo de otra manera. Sinestesia, que sabéis que es una mezcla de los sentidos que los sinestésicos consideran que es un don, es el triple en la población TEA que en la población normotípica. Prosopagnosia es la dificultad para reconocer caras. Supongo que todos estáis reconociendo a estos 3 actores. Yo digo que me da ánimos porque los 3 son mayores que yo, lo descubrí el otro día. Entonces, bueno. Pero la gente que tiene prosopagnosia solo ve narices, ojos y bocas, no distingue personas. Si tú no distingues bien a las personas, te vas a sentir muy incómodo en la interacción social. Entonces este es otro campo que puede ser interesante. Hay quien piensa que el autismo, si tú no miras caras, no te aprendes a distinguir caras. Y hay quien piensa que es al revés. Si tú no eres bueno con las caras, eso te lleva a unos déficits en la interacción social que te califican de TEA. Los savants, que es otra cosa que a la gente de la calle le llama mucho la atención, primero son más numerosos de lo que creíamos que era 1 de cada 10 y ahora parece que son 3 de cada 10, pero no se les saca partido. El que hagan cosas, que tengan tono perfecto, que sepan capaces de dibujar una cosa, que tengan una memoria excepcional, que es más como una curiosidad de feria y raramente les ayuda, por ejemplo, en la inserción laboral. Hay déficits sensoriales y aquí, mirad, esto ha cambiado también en el último mes. Yo, si hubiese dado esta charla hace 2 meses o hace 1 mes y medio, os habría dicho, tienen menos sensibilidad al dolor. Y por eso tienen más riesgo de lesiones, porque se pueden saltar desde una altura muy alta. Falso. El último estudio demuestra que tienen una sensibilidad incluso superior al dolor. ¿Vale? Pues así funciona la ciencia, vamos corrigiendo errores. Sí que les afectan mucho sonidos. Ahora de repente oír el ventilador de este proyector. No lo habíamos oído hasta ahora. Nuestro sistema sensorial se acostumbra y lo borra. Pero ellos lo están oyendo constantemente. Cuando nos ponemos la ropa por la mañana, notamos la etiqueta 3 segundos. Y a los 3 segundos nos hemos habituado y ya no lo notamos. Ellos, el sistema de habituación funciona peor. Con lo cual, estar en clase oyendo constantemente un zumbido que se te mete en la cabeza, sintiendo molestias de la ropa, sintiendo texturas que te generan un rechazo, puede ser mucho más difícil que para otro muchacho. ¿Vale? Adaptación al aula, segunda parte. Pues dejadme que vea a ver cómo voy. Si tengo que ponerme la gorra para atrás como los ciclistas. Lo apagué. Vale. Bueno,
Mira, yo digo ahí una cosa, cuando tengáis un chaval a TEA en clase, varios mensajes muy sencillos. Olvídate de lo que sabías sobre autismo. O sea, cada uno es caso diferente. Y hay muchas veces que un profesor le dice, pues yo pensaba que ya lo he manejado, lo que tuve un tal, y ahora no me funciona nada. Entonces hay una frase que dicen a veces los padres, el que ha visto un niño con TEA, ha visto un niño con TEA. ¿Vale? Segundo, lo que os digo es que sea un trastorno de espectro. Los espectros están en nuestras vidas mucho más frecuentes de lo que creemos. Luego os pondré un ejemplo. ¿Vale? Entonces, quiere decir que hay chavales que están en una situación muy favorable, lo que os decía, que hacen carreras, y otros que van a necesitar apoyos de por vida. Entonces, el ejemplo de uno no nos vale para otro, porque cada uno tiene necesidades específicas. ¿Vale? Bueno, cosas. Trastorno espectro, lo he dicho. El comportamiento es muchas veces comunicación. Mirad, yo digo que nuestra generación es la de la pastilla. No está mal, porque antes tuvieron la de las lobotomías y le daban el premio Nobel a Egas Money. Pero nosotros, ante cualquier problema, esperamos que alguien nos dé una pastilla. Os pongo un ejemplo que para mí es muy claro. Muchos niños con TEA tienen problemas de ansiedad. ¿Qué es lo que hace en nuestra sociedad? Un ansiolítico. Una pastilla. Pero si fuéramos capaces de detectar qué cosas y en qué condiciones generan la ansiedad y encontrar la raíz del problema, nos evitaríamos los efectos secundarios de las pastillas. Solo que eso requiere tiempo, requiere dedicación, y eso es lo que no tenemos o queremos dedicar a otras cosas. ¿Vale? Entonces, bueno, un mal comportamiento puede ser el resultado de que yo estoy en clase, estoy, como os digo, con unos ruidos que me resultan, unas luces que me resultan. Muchas familias te dicen que lo peor es ir al supermercado, ir al Carrefour de turno. Y tú, cuando piensas en Carrefour, empezar a fijaros la intensidad de las luces, la de gente que se está moviendo cruzándote delante del carro, la de ruidos que hay, la música infernal. O sea, hay un proyecto artístico en el Reino Unido que es hacer con unos micrófonos, unas auriculares, unas cosas, que sintamos lo que siente una persona con TEA. Y no os lo imagináis. Porque de repente situaciones que para nosotros son muy normales e incluso agradables se convierten en abrumadoras y terriblemente incómodas. Entonces, un mal comportamiento puede ser: yo me porto mal porque sé que si me porto mal me sacas de aquí de clase y me llevas a un sitio tranquilo. Entonces yo lo que quiero es que me lleves a un sitio tranquilo, porque no aguanto más, ya estoy saturado. Entonces tenemos que intentar entender y ver qué cosas disparan esos comportamientos. Y luego, ¿qué más? Requieren tiempo extra para procesar las instrucciones verbales. Acordaros que son muy literales. Un día iba yo con uno y me dice, íbamos en el coche, y delante había un coche que ponía: se vende 629-817-224. Todos os imagináis la escena, ¿no? Vais en el coche y veis el coche delante y lleva ese cartel. Me dice: José, venden un número de teléfono. En su lógica es perfecto. Nosotros somos los que damos el salto de que lo que nos venden es el coche, no el número de teléfono. Pero eso, es decir, si son literales y les decís: cuando te portes mal te bajo aquí y te quedas aquí, vas a sentir que le estás amenazando con abandonarlo, o si no los usa. Pero tenemos que intentar entender las cosas. A veces se puede y otras no se puede. A veces fracasamos, como en todo lo que enfrentamos. Y tenemos que adaptar la enseñanza a su aprendizaje. Ejemplos de adaptaciones: organizar las cosas paso a paso, orden, consecuencia, instrucciones muy claras. Tienes que hacer. Yo conocí a una profe que me decía: no le digas, tienes que dejar la mesa recogida. ¿Qué quiere decir la mesa recogida? En la pared. Y entonces ella lo que hacía era recoger un día la mesa, hacer una foto con el móvil y de como esto. Así tiene que estar. ¿Vale? Usar diversos sistemas. Os pongo un ejemplo. Otra familia era cortar el pelo. Lo cortaban mientras estaba dormido. Solo lo he superado yo durante la pandemia, cuando me lo tuve que cortar yo. Pero imaginaros el desastre y tal. Entonces, se pudo solucionar.
La madre fue a la peluquería, habló con el peluquero, le explicó la situación. El peluquero le dice, el mejor, Pablo, es el que más paciencia tiene, le encantan los niños, tal. Entonces, ¿qué día te viene bien? El jueves. El jueves terminamos a las 8:30. Estar aquí a las 8:35. Ponemos las luces suaves, quitamos la música, no hay más gente. Está Pablo solo para él. El niño fue primero para ver cómo cortaban el pelo a su hermano. Y fijaros, a su hermano le daban un palote de estos de caramelo. Y a él le dieron otro también. Y entonces, cuando dijeron, bueno, fue un montón de entrenamiento, pero ahora ya va al peluquero. Y se come un palote cada que va. Entonces, estas cosas, es hacer un story con esas fotos, trabajarlo. Y otra madre me decía, yo trabajo con ratones, entonces hablar con los padres me carga las pilas. Y me decía, mi hijo va a ser un autista moderno. Me quedaba un poco así, ¿qué quiere decir eso? Entonces dice, ella me lleva casi al límite en lo que puede hacer. Y no es fácil. Entonces una decisión, por ejemplo, era que tenían que comer fuera. Pero fijaros, cuando vais a un restaurante tú quieres disfrutar de la comida y no quieres un chaval con una rabieta. Porque no está en su mesa, no está su cubierto, no está su plato. Y entonces, ya lo pasaba mal porque dice, la gente me mira muy mal. Tú ves a uno guerreando y dices, bueno, entonces la última vez que le vi digo, ¿qué tal tu experiencia con los restaurantes? Y dice, lo tengo. Dice, voy a gasolineras. Entonces, las gasolineras muchas veces tienen una mesa afuera, está la comida que a él le gusta, que son las patatas fritas y 4 guarrerías por el estilo, dice, la gente dice, ve a uno ahí protestando, le da igual, porque todos están de paso. Pero os lo cuento casi como una anécdota, pero es más profundo. O sea, ella quiere que sea capaz de salir y comer fuera de casa. Porque el objetivo clave muchas veces es la máxima autonomía. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Y la máxima autonomía cuando no estén los padres. ¿Vale? Bueno, más cosas. No empeores un mal comportamiento. O sea, tú eres el adulto, acordaros de eso, es una norma básica. Luego todas las ayudas, como las cosas que le ayuden a las programaciones, las agendas, los calendarios, saber qué tal día tienes esto, avisar de las cosas con tiempo, los relojes estos de cocina que te dan el tiempo que tienes, todo eso facilita las tareas. Y acordaros de que los ordenadores no se cansan. Tú puedes hacer un programa sencillo para que haga una serie de operaciones, lo que sea, y repetir o imprimir esto y lo tienes. No lo sé, o sea que es un sistema que nos da posibilidades. Más cosas. Un respiro puede ser una gran ayuda. Si está abrumado, que tenga un sitio, a veces donde sea cómodo, que se pueda poner unos auriculares con su música favorita, que le ayudes a relajarse. Y luego ya se puede volver a incorporar a las tareas, ¿vale? Son literales, ya lo he dicho. Tienen muchas veces un tema favorito. No sé por qué, pero conozco a muchos de los chicos con los dinosaurios, los trenes. Os van a hablar de mujer, entonces no voy a entrar mucho, pero es otro tema apasionante. Con mujeres, todos los libros os dicen, es mucho más frecuente en hombres, pero los casos de mujeres son más graves. Mirad, mi impresión es que hay muchas mujeres que es leve y están sin diagnosticar. ¿Vale? Entonces, como no lo esperamos en mujeres, como sus temas favoritos muchas veces son temas femeninos, las Barbies, los ponis, las princesas, el color rosa, lo vemos como parte de esa feminidad. Y luego lo que se ha visto también de hace muy poco es que las mujeres o las niñas son mucho mejores haciendo camuflaje. Si tú no es bueno que sepan que tienes autismo, porque el 70% sufre bullying, ¿cuál es la solución? Que no se me note. ¿Cómo se me nota? Porque no miro a los ojos, me esfuerzo en mirar a los ojos. Entonces, las niñas suelen ser más verbales que los niños. Entonces, mi impresión, no sé si será igual, no me atrevo a decirlo, pero que hay muchas más mujeres sin diagnosticar que niños sin diagnosticar, eso sí que estoy seguro de ello. Necesitan ayuda en sus interacciones sociales. A veces dicen, no, es que no quiere hacer amigos, está muy a gusto el solo ahí. A veces están desesperados por hacer amigos, pero no saben leer las situaciones, no saben entender el proceso. ¿Vale?
la hija de una amiga que tiene 16 años, sus amigas, entre comillas, la convencen de que vaya a comprar alcohol para ellas. Entonces les usan, les engañan, se aprovechan de esa bondad que tienen, pues su amiga, como su amiga le va a decir que haga algo malo. Más cosas. Dicen las cosas como la ven. O sea, la última vez me dijeron que había subido mucho de peso. Es mentira. No es mentira. El resto del personal, ¿qué os digo yo? La gente del comedor, el conserje, el del bus. Hay mucha gente en la que no pensamos y que muchas veces si tú les pides ayuda lo hacen maravillosamente bien y les encanta que te acuerdes de que existen. ¿Vale? Es otro personal que a veces no valoramos. Explicar en clase. Mi opinión personal es que hay que preguntarlo a los padres, pero que yo creo que es bueno explicar en clase que un niño tiene TEA. Y lo que os pongo ahí un poco. Todo esto en la presentación, si alguien la quiere, yo os la mando, es vuestro. Que todos somos únicos y diferentes. Que el autismo es una cosa con la que naces, que nadie te la culpa, que aquí no hay culpables, ya os lo he dicho. Que salvo en algunas particularidades es uno más de clase. Y eso también me parece un mensaje importante. Que no es que se porte mal, sino que el autismo tiene esas cosas. Que le cuesta hacer algunas tareas, comunicarse, compartir, hacer amigos, pero que si todos nos esforzamos un poco esto va a funcionar fenomenal. Y que no hay nada de que asustarse ni de que preocuparse. Esto no es contagioso, esto no tiene causa ningún mal. Entonces, os pueden parecer cosas mínimas, pero también mi experiencia es que pueden cambiar la vida de algunos de esos chicos. He visto a todos los de la clase orgullosos de ello. Este año me llevé otra alegría en una universidad de Estados Unidos. Sabéis que ellos muchos tienen el valedictorian, que es el que hace un discurso de final de la promoción. Es uno de los grandes orgullos. Y habían elegido a una compañera con autismo que era no verbal. Y entonces ella lo hizo con un sintetizador de voz. Hizo un discurso corto pero precioso. Entonces digo, están cambiando las cosas, están cambiando, como os decía, a mejor. ¿Vale? Medidas de intervención, cosas en las que son muy sedentarios, porque si no tienes amigos, muchas veces te sientes más cómodo con los ordenadores, porque son muy predecibles, porque hacen siempre lo mismo si tú les sientas. Entonces, ¿a qué te lleva? A que no salgas de casa. Y si no salen, digamos, los normotípicos, estos están una hora más al día pegados en una pantalla. Entonces, lo mismo que os decía antes, tenemos que ser más proactivos. Dieta sana y equilibrada. Otro problema a veces porque son muy selectivos con la comida. También conozco un caso que solo come y cena yogures de limón. Solo. No mastica nunca nada. Y me reía porque empezaron una intervención con él que era con bocadillos de jamón. Y me decía, no te imaginas la cara de asco que está poniendo en el bocadillo de jamón. Pero por primera vez masticaba ese muchacho. Entonces, yo creo que en todas estas cosas el mecanismo es ir paso a paso. Si está acostumbrado a comer, pues primero se lo trituras todo para que sea de mezclas. Si a uno le gusta la hamburguesa parecía de todo. Y luego ir ganando. Entonces luego eso ya no está tan triturado, ya hay tropiezos. O sea, es un proceso gradual, pesado, que hay días que no funcionan, pero cuando funcionan vas notando que avanzas, ¿vale? Estructura en casa, apoyos psicopedagógicos, estructura en el centro escolar, mejorar los estímulos ambientales y estrategias de control de conducta. Tienes que ver si... Tengo una amiga que su hijo le ha roto 3 veces las piernas. ¿Vale? El chaval es como un vikingo, mide 1,85 y ama a su madre de una manera que no lo he visto en otro muchacho. Y ella a él. Pero eso, cuando ella ve que no le puede ya controlar, llama a la policía le llama a unos que ya lo conocen y saben cómo sujetarlo 3 veces. ¿Vale? O sea, no es fácil. La evolución de qué depende, de cómo sea de grave. Aquí ya os hemos dicho, hay casos leves, graves, de la edad en el momento del diagnóstico, por eso tenemos que... La atención temprana es fundamental. Tenemos que intentar empezar lo antes posible a trabajar. La intensidad del tratamiento no es lo mismo que vaya una vez cada 15 días y que vaya 3 veces a la semana. Y la especialización y conocimiento de todo el equipo profesional, de vosotros, de los pediatras, de quien esté trabajando con eso. Tengo unas características de distintos temas, las voy a ver muy rápido. A veces no toman en cuenta el espacio personal, o se acercan demasiado para hablar contigo, que nosotros, si os dais cuenta, hacemos las cosas con mucha facilidad, nos ajustamos muy rápido, pero desde pequeñitos, y ellos no lo hacen bien.
o no lo hacen según nuestro esquema. El lenguaje expresivo, pueden decir las cosas así, o si el profesor dice, o de nuevo vos decís, ¿quién ha hecho esto? Pues pueden coger Raúl, con lo cual Raúl le odia desde entonces y le considera eso, el chivato, o lo que queráis, pero es su inocencia. Vale. Algunos hablan muy bien y otros no hablan, lo que no quiere decir que no se comuniquen, pero ese es un tema crucial, buscar la forma de comunicar. Pueden tener expresiones o gestos inadecuados, como os pongo ahí, a veces el lenguaje no es el que corresponde a su edad, pueden hablar de una forma muy monótona, en las descripciones antiguas de Asperger y eso que eran como pequeños profesores, con una voz metálica, y no entienden muy bien el lenguaje corporal. Y digo, para ellos es lo mismo si la madre le dice ven aquí sonriendo y con los brazos extendidos, que dice ven aquí con el ceño fruncido y dejadas. Solo es ven aquí. Entonces, cosas que nosotros nos adaptamos instantáneamente, ellos no lo entienden. O sea, nuestro mundo para ellos es incomprensible. Trabajo en el aula, tenéis que pensar dónde ubicarlos y os sugiero cerca vuestro, pero que no esté aislado, alejado de puntos de distracción, no sé si es la ventana o este póster que tengo aquí tan bonito con tantas fotos y con tantas cosas, en un espacio que sea fácil de supervisar. Luego, los grupos, no necesariamente con los más trabajadores, sino que tengan, por ejemplo, que puedan ser más comprensivos, que puedan ser más empáticos. Mejor en trabajo individual o en pequeños grupos, ellos pensan que esa parte social es la que falla. Igual que nos aceptamos en un niño con un síndrome de Down a sus características, aquí no nos adaptamos mucho. Y luego hay otra cosa, que es los que tengáis en clase, que no se les nota en el aspecto físico. Entonces yo digo, todos vemos un niño con síndrome de Down y te adaptas inmediatamente. Pero aquí todos los padres han vivido el que alguien le diga algo así como esto se arregla con unos buenos azotes. Y yo digo, ojalá fuese así, pero es que no es verdad. Entonces lo que tenemos que hacer, mira, yo lo viví en Estados Unidos, dos cosas que me llaman la atención. Una, yo tuve a mi hijo pequeño allí y estaba en el parque y llega una madre con un niño, unas tarjetas plastificadas, y va y me da una. Y lo miro, mi hijo se llama Tom y tiene autismo, por esto es posible que, no me acuerdo bien, no quiera compartir con tu hijo, no quiera que le toquen sus juguetes, no quiera tal. Estuvieron jugando, cada uno hacía ahí con la arena lo que quería, y luego la madre agarró las tarjetas y se las llevó. Digo, yo decía, es de España, imposible. Que te den las tarjetas y luego tal. Digo, pero ¿de qué nos avergonzamos? ¿Cuál es el problema? Y luego otra que vi que me gustó mucho, era uno que llevaba una camiseta que era la típica imagen de la pieza de puzzle y por detrás ponía, me llamo John, si me ves solo es posible que me haya escapado. Por favor, avisa a cualquier policía o a este teléfono. La principal causa de muerte de los niños con autismo es que se escapan. Entonces no es una cosa baladí. Cuando hablas con los padres te cuentan estrategias desde lo terrible a lo divertido. Porque es un problema real, que se escapan. Se escapan del supermercado, salen corriendo y les da igual que estén pasando los coches. Salen corriendo. Entonces la mayoría de las muertes son atropellos o ahogamientos. ¿Vale? Entonces tenemos que hablar de estas cosas, ¿no os parece? Explicarles su papel, qué es lo que se espera. No le hagáis preguntas abiertas. Y cuando elige lo que quieres hacer. No. Después de esto, ¿quieres coger el libro de los dinosaurios o quieres sentarte a escuchar música? Que elijan una cosa o la otra, pero no, ¿qué quieres hacer? No, cuando terminéis podéis salir. ¿Salir? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿Hacer qué? Bueno, más cosas. Para dar instrucciones tenéis que ser muy claros, que no lo somos muchas veces. O sea, cosas que nos parecen evidentes, no son evidentes si las pensáis un poco. Es decir, formular una sola instrucción, le puedes pedir que te la repita, a ver si la ha entendido o no la ha entendido. Supervisar con frecuencia. A veces, si tú no dices que en el examen tiene preguntas también a la vuelta, ellos no dan la vuelta al papel. O sea, cosas que os parecen, pero claro, imaginaros, digo, alguien que lo ha estado trabajando como un jabato, le voy a suspender porque me ha dejado medio examen sin contestar porque no ha pensado que había preguntas en la parte de atrás. No. El
examen no es para eso. Enseñarle a que pida ayuda. Por lo que os digo, porque es posible que no salga de forma natural de él. Asignación de tareas, fragmentarlas, intentar partirlo en pequeñas fases, sobre todo hasta que vaya cogiendo solo a eso, lo que os ponía, solo al anverso, estimar el periodo de atención, las evaluaciones, ambiente tranquilo, que el examen no es algo sagrado, es una actividad de aprendizaje, es para reforzar lo aprendido, no es otra cosa, ¿vale? Explorar si le va mejor hacer un examen oral o lo que sea. Y a nosotros, cuando llega, a mí me llega de la universidad un informe de qué adaptaciones debo hacer, y esta está casi siempre, es que tengan tiempo extra, que le intente dar los exámenes antes de las clases, los apuntes, que le facilite tal. Pues me alegro de que sea así. Sí. Pública. Y yo creo en el sistema público. Bueno, tercera y última parte. ¿Qué me queda de tiempo? 15. No, pero luego tenemos para preguntas. Sí, no. Lo voy a intentar terminar en 10. Bueno, tercera y última parte. Y voy a intentar hacerla rápida. El concepto de neurodiversidad. ¿Qué demonios es esto? Tenemos ya muy metido lo de la biodiversidad, que hay que cuidar al lince y que, aunque yo una vez estaba en casa de una persona que os hablaba de Soria, y el padre de mi amigo, que era una persona buenísima pero muy humilde, estaban poniendo lo de la cría de los linces, el cazorla, y me dice, ¿vosotros qué sabéis de esto? ¿Estos bichos se comen? Porque para él, si no eran comestibles, ¿para qué nos estaban perdiendo el tiempo con esas alimañas que se comen los conejos, ¿no? Bueno, yo creo que todos entendemos que esto es parte de la riqueza de nuestro planeta. Que somos afortunados de que haya esa variedad de especies. Que es una tragedia cuando una especie desaparece para siempre. Hay quien lo ve por el lado utilitario, ¿no? Es que la cura del cáncer está en el Amazonas y antes de que descubramos esa especie ha desaparecido. Yo creo que tenemos como una obligación moral. Es decir, es como si se quemase el Museo del Prado y estuvimos mirando ahí. Tenemos que intentar salvarlo, ¿vale? Entonces, la neurodiversidad es una parte de esa biodiversidad. ¿Y en qué consiste? En que somos diferentes en nuestros cerebros. Y eso hace que seamos diferentes en nuestras capacidades. Y como os pongo ahí, todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. No os cuento los míos porque los iréis abriendo, son muchos. Entonces, asumamos eso, que todos tenemos puntos fuertes y débiles. Y hay personas que las diferencias son muy extremas. Mira, si pensáis la gente que en la historia hemos llamado genios, muchos tienen ese perfil. Einstein no habló hasta los 3 años y medio. Ordenaba las cosas en fila. Era un desastroso con las relaciones sociales. Stephen Jobs llevaba de niño serpientes al cole y las soltaba. No sé, o sea, Schumann, el músico. Schumann pensaba que iba a hacer daño a su esposa, quien quería con locura. Y entonces le pusieron un tratamiento que sorprendentemente fue eficaz. Pero con el tratamiento no podía componer. Y él le decía al médico, yo sin música no soy nadie. La vida para mí es la música. Y entonces, de hecho, dejó el tratamiento. Entonces, el punto que os quiero decir, imaginaros si perdemos a la gente más talentosa porque les obligamos a entrar en un molde único. Un molde que no es verdad. Y no os estoy diciendo nada extraordinario. A los zurdos les hemos atado el brazo izquierdo durante el siglo XX. En el manual que os decía de los trastornos mentales estuvo la homosexualidad hasta el año 1973. Si está en un libro de trastornos hay que intentar curarla. Yo quiero creer que hemos avanzado y que hemos dejado atrás. Pero imaginaros cuántas de estas cosas seguimos todavía sintiendo que son cosas que tenemos que corregir y curar. ¿Vale? Bueno, las dimensiones de diversidad son enormes. Si has hecho servicio militar, si vives, por ejemplo, os digo una cosa que es divertida en mi ámbito, es el de la biomedicina. Siempre estamos hablando mucho de la genética, pero se ha visto
que a la hora de la salud de una persona es más importante el código postal que el código genético. ¿Dónde vives? ¿Vives en un pueblo o vives en una ciudad? ¿Y en esa ciudad en qué barrio vives? Porque no es lo mismo lo que tarda en llegar una ambulancia al lado del Retiro que lo que tarda a Puente Vallecas. Y eso nos afecta a todos nosotros en mayor o menor medida. Entonces, durante mucho tiempo la respuesta ha sido uniformar. Y en la escuela y en la educación en general hemos hecho eso. Yo tengo la sensación que de mis compañeros de primero de carrera, los más brillantes, no terminaron ninguno la carrera. Los que hacían las mejores preguntas, los que tenían una visión más original. ¿Por qué? Porque el sistema no lo premiaba eso, todo lo contrario. Pedía mucha memoria y si estas son las cosas de memoria no las soportaban. Bueno, lo hemos visto en los temas de sexualidad. Ya empezamos a entender que no solo hay hombres y mujeres, que hay distintos tipos de identidad, de expresión de género, de orientación sexual, y que son todo gradientes. Que hay quien puede estar aquí, y a Daima, no me da tiempo a unos, pero ninguno de nosotros tenemos todas nuestras, no, ninguno no, pero menos de 5 tenemos todas nuestras zonas cerebrales como un hombre o como una mujer. ¿Qué quiere decir? Que algunos de esas, hay 29 zonas identificadas que son distintas en hombres y mujeres. Algunos tendremos 5 de mujer y 24 de hombre y otros 13 y 16. Somos todos parte del espectro, ¿vale? Ser diferente es muy normal, es otro mensaje. Si tú empiezas a identificar los que son diferentes, son muchos. Y claro, depende a qué llames diferente. Porque si vas poniendo cada vez más ajustado el perfil, yo cuento en broma, hice el servicio militar. Entonces llega a un cuartel que te dan la ropa de paseo, de faena, todas las historias, y nos dieron una gabardina cada uno. Pero en aquel cuartel solo había una talla. Y había gente de 1,50 y de 2 metros. Imaginaros el resultado. Nunca más nos la pusieron ninguno. Porque entonces no pueden ser las tallas únicas. No funcionan en nada en la vida. ¿Vale? ¿Qué es lo que os propongo? Una nueva forma de pensar en que nos centremos en los beneficios posibles, no en los déficits, sino en las cosas bien. Entonces, considerar esa diversidad cognitiva, esas distintas formas de pensar y pensar en el potencial de nuestros alumnos. Cajal, yo os he dicho que soy cajaliano, Cajal hablaba de tenemos que construir cerebros originales, que me fascina, porque nada de esto existía cuando él dijo eso. Entonces, tenemos que cuidar a esos cerebros originales que surgen entre nosotros. Porque estas personas son mejores que la media en algunas cosas. Y aquí os he traído algún ejemplo. Los que tienen dislexia visualizan con más facilidad en 3 dimensiones. Los temas del lenguaje no se les da bien, pero quizás son los mejores arquitectos. Temple Grandin, algunos conoceréis, es la autista yo creo más famosa. Tuve la ocasión de hablar con ella hace unas semanas. Y ella me decía que conocía a un artista que era un fanático de las bombas de agua. Imaginaros, un cacharro que mueve agua. Y entonces ella me decía, ama las bombas de agua, love. Y dice, si un día tienes un accidente en una central nuclear con sistema de refrigeración, es la persona que querrías tener. Porque sabe reparar cualquiera, sabe los problemas que tiene, sabe cuál es la que tienes que instalar, sabe todo sobre bombas de agua. Entonces, imaginaos que de repente empecemos a pensar que para algunas cosas la persona que más nos puede ayudar es una persona con autismo. ¿Vale? Aquí os pongo algunas características de distintas cosas, de dislexia, discalculia, disprasias, de autismo. Entonces, por ejemplo, el autismo se ve más capacidad de concentración, de procesamiento de detalles finos y de memoria. ¿Qué quiere decir? Que en esas cosas son superiores a la media de media. Luego cada uno es un caso, ¿vale? En medicina estamos ya hablando de la medicina personalizada. ¿Qué quiere decir? Que una dosis que para mí puede ser que no me entero, para otra persona puede ser una sobredosis, dependiendo de muchas cosas, de su estado de su hígado, de su tamaño, de 1000 cosas. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que ajustar. Y en educación vamos a ir cada vez más a esa educación personalizada.
Yo lo tengo más difícil que vosotros, yo tengo 240 en clase. Entonces, claro, dos grupos de teoría, 120. Pues en mi forma, o sea, no es fácil, pero tengo claro que es el único camino. Es decir, que el que necesite un apoyo más directo que lo pueda tener. Y esa es una de mis preocupaciones y retos también, ¿vale? No atendemos lo suficiente a esas diferencias individuales. Esto es otro que hice, que es el que hizo el tema de autismo en el DSM-4, en el anterior, que decía que la normalidad es una especie amenazada. Dentro del autismo hay también neurodiversidad. Hay quien dice, la falacia de la neurodiversidad es decir, todo es neurodiversidad, por lo tanto, no. O sea, hay quien necesita, como os he dicho antes, apoyo de por vida. Y como esos apoyos cambian, pues yo hay otro tema que me hace muchas gracias, que seguimos todavía hablando del autismo como si fuese un tema de niños. Digo, ¿qué pasa? ¿Que en la adolescencia nos les mandamos a algún lado? O ahora ahí tenemos a adultos con autismo, que las necesidades son diferentes. Apenas hablamos de sexualidad, apenas hablamos de vivienda y hablamos muy poco de inserción laboral. Y vamos a tener ancianos con autismo, con lo cual tendremos que ver cómo organizamos las cosas cuando el apoyo familiar ha desaparecido por motivos de vida. Bueno, ahí os pongo. El objetivo siempre es la máxima autonomía, como os decía antes. En la investigación está cambiando. Simon Baron-Cohen, el de Cambridge que os contaba, dijo, tiene el centro más importante de investigación autismo. Dijo, nosotros no tenemos ninguna intención de curar o erradicar el autismo. Y es muy fuerte. Pero había habido un movimiento antes de los propios autistas que decían, no queremos colaborar en estudios genéticos porque va a servir para erradicar a los que son como yo. Es muy duro y no sé eso, pero imaginaros, en este país nace la mitad de niños con síndrome de Down que hace 20 años. Y yo estoy convencido que vamos a poder diagnosticar el autismo antes de nacer. Pues si me decís un plazo, calcula un plazo, 3-5 años. Entonces son temas que se nos van a poner delante de la sociedad, ¿vale? Bueno, esto es lo que decía el proyecto ese artístico y una experiencia real. No quiero, voy a correr para que tengamos el máximo tiempo para preguntas. Esto es en Estados Unidos. Cada niño tiene una carpeta donde están los informes de la tutora, de la orientadora, del pediatra a veces, de todo el equipo. Y entonces decidieron hacer un experimento que fue coger todos esos papeles y escribir aparte las frases positivas. Pensad que en esos informes contamos todos los problemas, pero a veces se escapaba, decir, es muy buen compañero, está pendiente de no sé qué, le encanta esto. Entonces hicieron eso, simplemente de todos esos papeles ir seleccionando las frases en positivo que había. Y cuando las leyeron, el propio equipo empezó a aportar más cosas. Es verdad, en mi clase también hizo esto, tal, tal. Y entonces se dieron cuenta de que la visión que tenían de esos niños difícil, de repente tenía otra perspectiva muy diferente. ¿Vale? Bueno, esto sí que lo habéis visto, esta imagen. ¿Vale? Entonces, tenéis que verla junto, porque dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad o su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Albert Einstein, ¿vale? Yo digo, Albert Einstein. Lo busqué y llegué a esta conclusión. No se crean todo lo que dicen en internet que yo digo. Vale, tampoco esta es directa, ¿eh? Vale, pero que nos ayuda a dar el mensaje. En la escuela muchas veces, y es realmente... Yo digo que la educación es una maravilla. O sea, no sé si os dais cuenta que hemos pasado unos cuantos miles de años de hacer hachas de piedra a mandar naves fuera del sistema solar. Y eso es porque no tenemos que empezar en cada generación de nuevo, que trabajamos sobre los hombros de la generación anterior. Y ese es el gran éxito de los seres humanos. Entonces, aquí está. ¿Sabéis cuál es el sitio con más autismos por kilómetro cuadrado? Silicon Valley. Y entonces, de repente, los americanos, que son los que lideran este mundo de momento, empezaron a cambiar su visión sobre el autismo. Porque ahí hay una... ¿Vale? Entonces,
Hay quien lo considera una discapacidad, hay otros que dicen, bueno, pues uno está mejor y otro peor, pero a mí me llamó cuando Greta Thunberg dijo, no, lo que yo tengo son superpoderes. Me parece súper interesante que nos haga pensar sobre esas cosas, ¿no? Bueno, diferencias, no deficiencias. La mayoría de nosotros tenemos un perfil así, cercano a 100, que es la media. Pero hay algunos, los americanos los llaman spiky. Spiky es como puntiagudos. ¿Qué es esto? Que son muy buenos cerca, digamos, de y muy malos en otras cosas. Es gente que puede ser, lo que os digo, un creativo excepcional en música, en arte, lo que sea, y es un desastre que no se sabe atar los zapatos. ¿Vale? Y esos perfiles son los que muchas veces marcan diferencias. Bueno, este movimiento de la neurodiversidad me parece que aspira a igualdad de derechos. Muchas veces de lo que estamos hablando, de las cosas que hemos comentado en la charla, son derechos humanos básicos. Luego, valoración de la diversidad, de que digas, no tienes por qué ser de otra manera de la que eres. Y el empuje político para romper las estructuras de exclusión. No son personas rotas ni estropeadas. Y ya voy terminando. El año pasado Google, que es una de las grandes, como sabéis, decide contratar a 500 autistas. Pero no para hacer fotocopias, para gerentes de la nube. Y no por responsabilidad social corporativa, no por nada que suene a caridad, porque dice, queremos este talento. Y entonces, después de Google, en estos meses, han seguido SAP, Hewlett Packard, Ford, Caterpillar, Birmingham, UBS, que es un banco, JP Morgan, Dell, EI y Microsoft. Esto, yo digo, es una revolución que está sucediendo delante de nuestras narices. De una serie de empresas, de temas tecnológicos en primer lugar, bancarios y de defensa, estén contratando gente con un perfil de autismo. Y lo que os digo, no por hacer la buena obra, no, porque nos interesa tener personas con este perfil en nuestra plantilla. Va a cambiar las cosas. Como llegamos unos años tarde, que nos faltan unos pocos años. Pero esto está cambiando, porque es lo que os digo, es decir, no es fácil, tienes que formar a tu personal, tienes que formar a los que seleccionan a tu personal, tienes que establecer incentivos, tienes que establecer formación específica, pero esto ya no es una condena al desempleo de por vida, y yo creo que eso lo vamos a ir viendo cada vez más. Y la penúltima, es decir, mirad, yo a veces hablamos del futuro como si fuera un sitio que está ahí y que vamos para allá, como cuando yo luego miré para Madrid. No, el futuro es una cosa que construimos entre todos. No existe en ningún sitio todavía. Y el cómo funcionamos depende de cómo tratamos a los que son un poco diferentes. Y ahí es donde marcamos nuestro nivel. Podemos tener un nivel malo o podemos tener un nivel bueno. Y esto depende de muchas cosas, depende, por ejemplo, que estemos esta tarde aquí. Por eso estoy tan contento de estar con vosotros. Y de que entre todos ayudemos a que las cosas cambien. Hablaba con una madre que había organizado una de estas asociaciones de familias con autismo. Y era una época donde todavía el marido tenía que firmarle todo. Y ella me decía, buen marido nunca fue, pero me firmaba todo lo que le llevaba, ¿no? Pero esta gente construyó una realidad que es la que ahora tenemos. Se juntaban primero 6 mujeres, 6 madres en una casa. Y ahora esto era la asociación de La Coruña, que tiene 250 personas trabajando para sus familias, para sus hijos, con residencias, con talleres, con escuelas, con todo lo que hace falta. Ese es un proceso en marcha en el que tenemos que demostrar lo que valemos. Y la última es simplemente que tengáis mi dirección, si queréis preguntar algo que tal. Yo no entro ni en diagnósticos ni en tratamientos porque no es mi campo y me parece una irresponsabilidad. Y luego en el blog, digo, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo estoy en el mundo de la investigación, que todo se hace en inglés, en revistas que son muy caras, entonces lo que intento es todas las semanas hacer un artículo sobre algo relacionado con el autismo que me parezca importante. Y alguien me decía, ¿y todas las semanas encuentras algo? Digo, no, todas las semanas el problema es que encuentro 10 cosas que merecerían hacer un artículo, porque es tanto lo que se está consiguiendo, pero bueno, es una
lo que intento hacer para ayudar. Y nada más, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición.